Hola, hola, mi gente bella de YouTube. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar. Ya saben que aquí en el canal nos encanta hablar de todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de esas parejas que nos roban el corazón, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y hoy precisamente vamos a hablar de una pareja que ha dado muchísimo de qué hablar, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos dos. Serkan Bolat y Eda YLDZ que saltaron de la ficción a la realidad, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué su relación capturó la atención de tantos fans? ¿Y qué es lo que Kerem tiene que decir al respecto? Prepárense porque hoy vamos a indagar en la verdad, en esa verdad impactante que muchos de ustedes han estado esperando escuchar. Pero antes de que nos metamos de lleno en este chismecito jugoso, quiero recordarles algo súper importante: si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos con noticias, análisis y chismecitos del mundo del espectáculo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora sí, vamos al grano. Desde que los vimos juntos en Senkalkam, la química entre Kerem y Hande era innegable. Esa conexión que traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. La serie se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y no era solo por el guión ingenioso y las situaciones divertidas, sino por esa chispa, ese entendimiento tácito que existía entre ellos. Era palpable incluso para el espectador más escéptico. Y cuando confirmaron su relación, la locura se desató. Las redes sociales explotaron, los fans estaban eufóricos y parecía que vivíamos en un cuento de hadas. De repente el mundo tenía una nueva pareja a la que idealizar. Los foros de fans se llenaron de montajes fotográficos, análisis de sus gestos y especulaciones sobre su futuro. Se crearon hashtags que se volvieron tendencia mundial, y cada publicación que compartían se convertía en noticia. Los veíamos juntos en fotos y vídeos, derrochando amor por todos lados. Viajes exóticos, cenas románticas en lugares de ensueño, miradas cómplices que lo decían todo, eran la pareja perfecta, el epítome del romance moderno. Se convirtieron en embajadores de marcas, portadas de revistas y el centro de atención en cada evento al que asistían. Su relación era un escaparate constante, un desfile de felicidad que alimentaba la fantasía de sus seguidores. Pero como en muchas historias de amor, no todo fue color de rosa. Los rumores de problemas empezaron a surgir, como sombras acechando en el paraíso. Las especulaciones crecían alimentadas por la ausencia de fotografías juntos en sus redes sociales, por comentarios ambiguos en entrevistas, por la creciente distancia que se percibía en sus apariciones públicas. La incertidumbre se apoderó de los fans, que pasaron de la euforia al desconcierto preguntándose qué estaba pasando detrás de las cámaras. Y luego, la noticia que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían terminado. El mundo se paralizó, al menos el mundo digital que los había convertido en un ícono. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una relación que parecía tan sólida, tan perfecta, había llegado a su fin? Las teorías eran muchas y variadas, desde incompatibilidad de agendas hasta la presión de sus respectivas carreras, pasando por supuestas infidelidades y desacuerdos personales. Pero la verdad, como siempre, era mucho más compleja. Durante mucho tiempo, tanto Kerem como Hande se mantuvieron en silencio, sin dar declaraciones sobre los motivos de su separación. Esto alimentó aún más los rumores y la especulación. El hermetismo que rodeaba su ruptura solo sirvió para inflamar la imaginación de los medios y de los fans, que se aferraban a cualquier detalle, a cualquier filtración, con la esperanza de encontrar una explicación. El silencio era ensordecedor, y cada día que pasaba sin una confirmación o negación oficial, la incertidumbre se hacía más grande. Sin embargo, en los últimos meses, Kerem ha empezado a hablar un poco más sobre el tema, aunque siempre con mucho respeto y discreción. Sus declaraciones han sido cautelosas, evitando entrar en detalles escabrosos o culpar a nadie. Pero a través de sus palabras, se puede entrever una visión más clara de lo que sucedió, una perspectiva más humana y menos idealizada de su relación. Y aquí es donde entramos en la parte más jugosa de este vídeo, la verdad impactante que esperaban escuchar. Lo que Kerem ha dicho sobre Hande, sobre su relación y sobre el final de la misma.
No esperen un escándalo mayúsculo ni una revelación explosiva. Lo que encontrarán es una reflexión honesta y madura sobre una experiencia que, sin duda, marcó su vida. En varias entrevistas, Kerem ha destacado la gran admiración y respeto que siente por Hande como persona y como profesional. Ha hablado de su talento innato para la actuación, de su belleza deslumbrante y de su carisma arrollador. Siempre se ha referido a ella con mucho cariño, dejando claro que, a pesar de la separación y del dolor que inevitablemente conlleva una ruptura, guarda muy buenos recuerdos de su tiempo juntos. Ha enfatizado que Hande es una mujer increíble y que se siente afortunado de haber compartido una parte de su vida con ella. Kerem ha sido muy honesto al reconocer que la presión mediática y la exposición constante fueron factores que influyeron negativamente en su relación. La atención desmesurada de los fans, la persecución implacable de los paparazzi, los rumores infundados que circulaban constantemente, todo eso puede ser muy difícil de manejar, especialmente cuando se trata de una relación que está constantemente en el ojo público, sometida al escrutinio y al juicio de millones de personas. Ha admitido que a veces sentían que estaban viviendo su vida en un reality show, sin privacidad ni espacio para construir una relación normal y saludable. También ha mencionado que ambos estaban en momentos diferentes de sus vidas y que sus prioridades y objetivos no siempre coincidían. A veces, por mucho amor que haya, las diferencias en las metas personales pueden ser un obstáculo difícil de superar. Kerem ha hablado de su deseo de explorar nuevos proyectos, de viajar y de enfocarse en su carrera, mientras que Hande quizás tenía otras prioridades. Ha reconocido que no siempre fueron capaces de conciliar sus aspiraciones individuales con las exigencias de la relación, y que eso generó tensiones y conflictos. Pero lo más importante que Kerem ha transmitido es que su relación con Hande fue real, sincera y muy especial. Que vivieron momentos muy felices, llenos de amor, risas y complicidad, y que aprendieron mucho el uno del otro. A pesar de que las cosas no funcionaron a largo plazo, no hay resentimiento ni arrepentimiento. Ha asegurado que valora mucho el tiempo que pasaron juntos y que siempre recordará a Hande con cariño y gratitud. Kerem ha dejado claro que la separación fue una decisión mutua y que ambos buscaron lo mejor para sí mismos. Que no hubo terceros en discordia ni dramas escandalosos, como algunos medios sensacionalistas quisieron hacer creer. Simplemente la relación llegó a su fin de forma natural, como sucede con muchas relaciones en la vida. Ha desmentido categóricamente los rumores de infidelidad y ha pedido respeto para Hande y para él mismo. Ahora, es importante tener en cuenta que esta es la versión de Kerem. Hande, por su parte, ha preferido mantenerse más reservada sobre el tema. Y eso es totalmente válido. Cada persona tiene derecho a manejar sus asuntos personales como mejor le parezca, y a compartir o no su historia con el mundo. No podemos esperar que ambos den la misma versión de los hechos, ni que se sientan obligados a justificar sus decisiones ante nadie. Pero lo que podemos concluir de las palabras de Kerem es que su relación con Hande fue una experiencia importante y significativa en su vida. Que la recuerda con cariño y respeto, y que le desea lo mejor en el futuro. Ha expresado su deseo de que ambos puedan seguir adelante con sus vidas y encontrar la felicidad, ya sea juntos o separados. Y creo que eso es lo más importante que podemos aprender de esta historia, que las relaciones, aunque no duren para siempre, pueden dejarnos grandes enseñanzas y recuerdos valiosos. Y que es posible terminar una relación de forma civilizada y respetuosa, sin necesidad de dramas ni escándalos. Que el amor puede transformarse, pero no necesariamente tiene que desaparecer por completo. Es fundamental recordar que detrás de cada celebridad hay una persona real, con sentimientos y emociones. Y que merecen el mismo respeto y comprensión que cualquier otro ser humano. Que no debemos juzgar sus decisiones ni entrometernos en su vida privada. En el mundo del espectáculo, donde todo parece ser perfecto y glamuroso, es fácil olvidar que las relaciones también tienen sus altibajos y que no siempre terminan como en los cuentos de hadas. Pero eso no significa que no sean reales ni valiosas. Que el amor no siempre es suficiente, y que a veces es necesario tomar decisiones difíciles para proteger nuestra propia felicidad. La historia de Kerem y Hande nos recuerda que el amor puede ser fugaz, pero también puede ser intenso y transformador. Y que al final lo más importante es aprender de nuestras experiencias y seguir adelante con optimismo y esperanza. Que no debemos aferrarnos al pasado, sino mirar hacia el futuro con la mente abierta y el corazón dispuesto a amar de nuevo. En resumen, lo que Kerem ha dicho sobre Hande es que la respeta, la admira y la recuerda con cariño. Que su relación fue real y significativa,
pero que las circunstancias no permitieron que continuara. Que no hay resentimiento ni arrepentimiento, y que ambos buscaron lo mejor para sí mismos. Que a pesar de la separación, les desea lo mejor en sus respectivas carreras y en su vida personal. Y eso, mi gente bella, es la verdad impactante que esperaban escuchar. Una verdad que, aunque no sea un cuento de hadas, es honesta, sincera y respetuosa. Una verdad que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la complejidad de las relaciones y la importancia de la empatía y el respeto. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que hayan encontrado en mis palabras una perspectiva diferente, una mirada más profunda a una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Sin su cariño y su feedback, este canal no sería lo que es hoy. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció lo que Kerem ha dicho sobre Hande? ¿Creen que su relación fue real y sincera? ¿Qué opinan de la presión mediática en las relaciones de las celebridades? ¿Creen que la fama puede ser un obstáculo para el amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de la verdad impactante sobre Kerem y Hande, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, el amor es hermoso, pero también requiere trabajo, compromiso y respeto. Hasta la próxima.